Bueno, mi nombre es Demián Sánchez y soy actor. Para hoy les preparé una charla preciosa que ustedes no van a poder disfrutar porque seguramente me la voy a olvidar. Y voy a terminar improvisando todo esto, o sea que esta charla puede durar 5 minutos o 1 hora 40. Yo comencé mi camino en las artes escénicas siendo muy chico, vengo de una familia de artistas y junto a otra artista formé mi propia familia de artistas. Sí, ya sé, no voy a salir de pobre, no en lo económico al menos. A lo largo de mi recorrido en las artes escénicas, he ocupado un montón de roles. He sido productor, escenógrafo, vestuarista, iluminador, sonidista, ninja con bufanda. Una vez fui silla, otra vez me tocó hacer un solo de martillo junto al maestro Jaime Torres, el del charango. Y unas 20 o 25 veces he sido hombre que pasa en algún que otro espectáculo. En fin, donde se me necesitaba yo estaba. Y es por eso que termino de definirme como una especie de bicho artístico. Como actor he sido aplaudido muchísimas veces por el aplauso del público, bendición que agradezco mucho. Pero más veces he sido aplaudido como técnico escénico. Y qué paradójico esto, la gente no sabía que yo estaba ahí porque no me veía en el escenario. Pero sin lugar a dudas yo era parte importante del espectáculo y merecía robarme un pedacito de ese aplauso. Obvio se entiende que lo que la gente va a ver es lo que pasa en el escenario, donde están los actores. Pongámosle los artistas principales, los protagonistas principales. Aunque en realidad nunca falta un friki que se conozca vida, obra y arte del director, del autor e incluso del escenógrafo. Pero por este tipo de actitudes, muchachos, les dicen frikis. Todos los demás oficios de la escena son menos visibles o directamente pasan desapercibidos. Y eso que son muchos, porque la creación colectiva es un trabajo comunitario. Un escritor, un pintor pueden hacer su trabajo solo. En el escenario no. Hay una escena invisible que no se ve en el escenario, que está detrás de él. El famoso backstage, o como nosotros le decimos en criollo, tras bambalinas. Una escena vedada a la mirada del público, que se pone en marcha y se torna imprescindible para llevarnos de viaje por la ilusión. Sin los técnicos escénicos, la llamada magia del teatro no sería posible, no estaría completa. Y puede parecer improvisado, pero todo lo que está puesto en escena no es casualidad. Puede haber dispositivos de mayor o menor relevancia visual, estética, pero todos están puestos al servicio de la ilusión. Y todos y cada uno de ellos son fruto de la creatividad y el conocimiento de alguien. Un montón de personas trabajan detrás de la escena para que todo salga bien. Y lo que es más importante, que el público no descubra que ellos están ahí. Porque cuando esto sucede, por lo general, es por el famoso problema técnico. Que no necesariamente tiene que ser un fallo técnico, pero es la forma que tenemos de avisar que algo pasó. Entonces el técnico escénico se convierte también en el chivo expiatorio. Y acá quiero que nos detengamos y nos hagamos esta imagen. Detrás de la escena, una especie de ejército de minions corriendo en círculos, chocándose entre ellos, gesticulando y gritando en silencio cosas inentendibles. Porque los técnicos, como pasa en muchísimas disciplinas, también hemos generado un lenguaje propio. Del otro lado, entre el público sentado frente a la consola, un pobre tipo se banca estoico la mirada inquisidora y a veces iracunda del público. Flaco, ¿vos pusiste mal el tema? Se cortó la luz, el telón tenía que bajar ahí. Pone su mejor cara de póker.
Porque lo más probable es que este pobre tipo tampoco sepa cuál es el problema técnico. Lo que sí sabe es que sus compañeros están poniéndolo todo para que esto siga adelante. La mayoría de las veces la gente no se entera de los fallos técnicos. Nosotros sí. Y nos duele tanto, porque hay tanto trabajo detrás de la escena, que nos angustia cuando las cosas no funcionan. No se olviden, tengan en cuenta que el técnico es el primero en llegar y el último en irse. ¿Alguna vez se pusieron a pensar quiénes hicieron posibles el espectáculo además de los actores? Es magia. Siendo algo más cotidiano, ¿sabemos cómo llegó a nuestra mesa el termo, el mate, algo más complejo, la computadora, un auto, un broche? Es magia, pasa en la vida como pasa en la escena. Mis hijos, por ejemplo, creen que la heladera se llena sola. Magia. El celular y el telefonito y el internet son por obra y gracia de alguna acción divina, salvo cuando se cortan. Entonces viene el famoso problema técnico y volvemos a la imagen del pobre tipo con cara de póker bascándose estoico, el papá se cortó el internet. Yendo a un plano más histórico, ¿nos pusimos a pensar cuánta gente ayudó a Miguel Ángel a pintar la Capilla de Sixtina? ¿O a Lola Mora a construir las fuentes de las Nereidas? Miguel Ángel por lo menos necesitó un tipo que lo ayudara a armar el andamio o le subiera la pintura cuando él estaba acostado allá arriba. Y Lola Mora, al menos un plomero que le llevara agüita a la fuente necesitó. Si estos nombres están en algún lado, si estos datos existen, nosotros no los tenemos. Porque la historia se encarga de recortar los hechos. Detrás de cada evento de la humanidad hubo una escena invisible. Esa historia que no está en la historia, pero es la historia que hizo la historia. Toda una realidad puesta al servicio de la ficción, donde lo único que se ve es lo que está en la escena. En cualquier libro, en cualquier lado, van a encontrar una definición de cultura que dice, y la voy a leer: cultura es el conocimiento, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo. Es cualquier actividad que se transmita de generación en generación y permita la adaptación a diferentes circunstancias de las personas. Entonces, cultura es hacer pan. Hace no tanto tiempo el mundo se paró. Pandemia, cuarentena, aislamiento. Y los espacios de encuentro común y los espacios culturales se cerraron. A pesar de esto, la humanidad encontró la manera de seguir expresándose, de seguir generando contenido. Después vamos a discutir si este contenido es mayor o menor relevancia estética o intelectual. Lo que sí es importante es que aparecieron mecanismos para que gente que antes no se había expresado se pudiera expresar. Y la escena invisible se movió para que esto pasara, para que esta crisis no nos impidiera seguir avanzando. Y les puedo asegurar que en mi sector la pasamos muy mal. Hace 8 meses que en Argentina los teatros están cerrados. Pero como todas crisis, esta también va a pasar. Y nos volveremos a emocionar en vivo. Y los espacios culturales serán ese lugar de encuentro tan necesario. Yo veo que mis compañeros han dado estadísticas, números. Voy a dar los números de mi sector.
8 de cada 10 técnicos tienen sobrepeso o están gordos. Sí, nene, el 100% de los técnicos sabemos para qué sirve ese botón. El 60% de los técnicos en gira no saben qué ciudad está o a qué hora empieza el espectáculo. El 95% de los técnicos hemos tenido que responder durante una función la famosa pregunta: ¿dónde está mi amiga? El 100% de los dueños de espacios culturales independientes, además de ser artistas, limpiabaños, productores, boleteros, también son técnicos escénicos. Por eso, cuando usted vea a un técnico, por favor, abrácelo. En pandemia, la frase de moda fue: deberemos adaptarnos o reinventarnos. Para los bichos artísticos como yo, esto es una práctica cotidiana, diría que hasta necesaria. Desde que el mundo es mundo, ha sido el arte el que ha manifestado la crisis de los pueblos. Y ha sido el arte también la voz de los invisibles. Cada tanto me imagino, fantaseo, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos filmar la vida del extra? El extra, en cualquier película, es el hombre que pasa por atrás, que se cruza con el protagonista o que simplemente le sirve un café cuando éste se sienta en el bar. Lo paradójico de esto es que cuando nosotros comencemos a filmar la vida de este extra, este se va a convertir automáticamente en el protagonista de su propia película, pasando el otro protagonista a ser un extra en la nueva película, simplemente al tipo al que le sirvieron un café en un bar. Si esto sucediera, todos seríamos protagonistas. O mejor aún, todos podríamos ser actores y técnicos escénicos al mismo tiempo. Hay que ser protagonista. Hay que empujar, hay que poner, hay que hacer, hay que decir, hay que llevar. Hay que ser protagonista cuando sea necesario, también hay que ser técnico escénico. Por más chiquito o invisible que pensemos que es nuestro aporte, toda acción produce un cambio. Todo cambio produce un movimiento. Y todo eso es cultura. Una persona es responsable de las cosas que le pasan por acción u omisión. Yo ya sé que existe una realidad que nos golpea, una escena que vivimos en lo cotidiano, pero aún así me permito el romántico intento de cambiar esa realidad, de generar una nueva escena. Trabajar para comer o crear para vivir. Creo que esa es la contradicción de la esencia humana. Tarde o temprano la escena invisible se va a hacer visible. La escena vedada se manifiesta y se revela y es apoyada por estos invisibles y se hace protagonista y se hace la voz de los que están detrás y produce un cambio y se hace movimiento y se transforma y se hace ley y se hace cultura y después vuelve a empezar. Antes de despedirme, te voy a pedir, Agustín, por favor, que des vuelta a la cámara. Agustín, perdón. Y voy a empezar agradeciéndole a los camarógrafos, a la escena invisible, a los actores, tramoyistas, vestuaristas, maquilladores, intérpretes, peinadores, a maquilladores Ana, al recepcionista, a Gastón, a los productores encargados de prensa, escritores, camarógrafos, switchers, iluminadores, sonidistas, docentes, alumnos, personales de limpieza, maestranza, colectiveros, una lista interminable de oficios y personas que me brindaron la posibilidad de que hoy mi escena se hiciera visible. A todos, muchas gracias.
Gracias.